Muchas gracias igual al comité evaluador y a los presentes. Les voy a compartir la pantalla, me confirman nada más si se ve. Sí, Sí, correcto. perfecto. Como leyó el profesor Leonardo, el título de mi trabajo final de graduación es Fortalecimiento de la cultura y inocuidad alimentaria en el lugar de la esperanza, un enfoque en seguridad alimentaria y nutricional basado en la teoría del comportamiento planificado. Un poquito nada más del contenido, vamos a ver una pequeña introducción, antecedentes, el planteamiento del problema como tal, algunos aspectos muy rápidos del marco teórico y principalmente la propuesta de solución. Importante indicar, bueno, que como la maestría de seguridad alimentaria y nutricional, el enfoque de todos los proyectos van a nacer en la SAM, ¿verdad? Que implica que todas las personas tengan acceso físico, social y económico en todo momento a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias. Este concepto de SAM normalmente hablamos de que tiene 4 pilares, entre ellos está estabilidad, acceso, disponibilidad y utilización biológica. Y es utilización biológica el que vamos a estar viendo a través del proyecto. ¿Por qué? Porque la utilización biológica tiene es la capacidad del organismo para absorber y aprovechar los nutrientes. Tiene una gran relevancia en personas inmunológicamente comprimidas, como lo es el caso de personas que tienen VIH, que es específicamente la población a la que se dirige la investigación, bueno, el trabajo final de graduación. Y según cifras, en personas con VIH, las infecciones alimentarias bacterianas, como por Salmonella, Campylobacter o Listeria, pueden ocurrir entre un 20 y un 100% y en 100 veces más que en población general. Es decir, están expuestas aún más a contraer estas infecciones alimentarias y tener mayores efectos en su salud. Las personas que viven con VIH son vulnerables. ¿Por qué? Porque esas requieren un tratamiento antirretroviral, el cual puede generar efectos secundarios que afectan el bienestar físico y emocional. Adicionalmente, están expuestas a otras enfermedades de transmisión sexual, a enfermedades infecciosas que generan complicaciones respiratorias. Y el VIH afecta en gran medida a los glóbulos blancos, lo cual facilita infecciones oportunistas y hacen que las enfermedades transmitidas por alimentos sean más graves y prolongadas en esta población, según la OMS. Entonces, todo el proyecto está enfocado en una población VIH, que vamos a ver más adelante, la cual tiene esta vulnerabilidad desde una perspectiva biológica. Ante esta situación, el país, de forma social y voluntaria y una organización civil, ha buscado una respuesta a la crisis de VIH en Costa Rica que comenzó por ahí del 1983, cuando comenzaron a darse los primeros casos de VIH en Costa Rica. El Hogar de la Esperanza como tal es una esperanza para una población vulnerable, discriminada y estigmatizada. Vamos a hablar un poquito más del Hogar de la Esperanza. El Hogar de la Esperanza está ubicado en Paso Ancho, en el distrito de San Sebastián, del Cantón Central de San José. Está en un terreno donado por el Seminario Mayor de la Iglesia de San José. Eh, lo que busca el Hogar de la Esperanza es dar techo, alimento, dan seguro por el Estado para poder acceder al tratamiento antirretroviral. También les dan terapia ocupacional. Aquí en esta organización hay unos talleres de costura, realizan algunas actividades agrícolas, tienen algunos talleres enfocados también en el desarrollo de otras habilidades, buscan apoyo psicosocial y el fin principal de la organización es que las personas aquí no es un lugar para que ellos vivan siempre, sino es un lugar para que muchas de las que viven en calle puedan llegar acá, buscar una atención social, tener seguro, poder tener tratamiento antirretroviral y luego poder reinsertarlos en la sociedad. Es decir, buscamos la reinserción social. La metodología que trabaja el Hogar de la Esperanza por muchos años ha sido la reducción del daño, en donde el enfoque no es punitivo, ¿verdad? Porque muchas de esas personas, además de su condición de ser VIH positivos, tienen otras condiciones como condición de calle, abuso de sustancias y prostitución. El enfoque también está basado en puertas abiertas, lo cual es que no van a restringir a la población estrictamente a estar dentro del hogar como si fuera un tipo de prisión, sino que en el momento que una persona quiera irse, tengan una recaída, están abiertos y saben que es parte del proceso, ¿verdad? Entonces muchas personas que han llegado al hogar van una vez, vuelven a la calle, vuelven otra vez, vuelven a la calle y ya luego logran una reinserción social. Como parte de la población del Hogar de la Esperanza, ellos atienden principalmente población VIH, muchas veces es población de la comunidad LGTBQ+,
muchos de ellos y en gran medida en condición de calle, abuso de sustancias y prostitución, como les indicaba. En cuanto a los rangos de edad, hablamos que en promedio pueden haber unas 9 personas entre 42 y 56 años, unas 5 entre 56 y 70, y unas 5 aproximadamente entre 28 y 42 años. Son personas todas adultas. Y en cuanto al género, hay un 80% de hombres cisgéneros, eh, un 16% de mujeres transgénero y un 4% de mujeres cisgénero. La población principalmente es masculina, alguna población trans y en pocos casos tienen población de mujeres cisgénero. Rápidamente en cuanto a la historia, la crisis del VIH a nivel mundial en el caso de Costa Rica apareció por ahí del 1980. En el caso de Costa Rica, los primeros casos se reportaron en 1983 y ya para 1985 se creaba la Fundación Pastoral de la Esperanza, que es una base organizativa para atención a personas con VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque esta población siempre ha sido estigmatizada, siempre ha sido atacada y muchas veces no ha tenido la atención adecuada para la atención en los servicios de salud. Aún en el 2026, muchas veces cuando llegan a servicios de salud, hospitales y demás, el trato que reciben no es el adecuado porque todavía hay mucho estigma relacionado con esta población. En el 87 y el 89 lograron hacer la apertura del primer albergue en Acerrí, que evidencia la necesidad de un hogar permanente para dar techo, alimentación y ayuda a estas personas en condición de calle. En 1991 logran un gran avance, ya que logran suministrar AZT, que era el antirretroviral inicial que se utilizaba para esta población, que consistía en un cóctel de grandes cantidades de pastillas, y lo que logró fue fortalecer la incidencia y la atención integral a estas personas. Entonces comenzaron a tratar con antirretrovirales a la población que estaba en el hogar, además de los otros apoyos que le daban. Y es en 1992 cuando logran la inauguración como tal del Hogar de la Esperanza en el terreno donado que está en Paso Ancho. Y a partir de acá, hasta la fecha, han trabajado con muchos retos a nivel presupuestal, muchos cambios a nivel de la población residente. Es una población muy cambiante. Yo he conocido el hogar por bastante tiempo y hay una cierta cantidad de población que se mantiene como casi permanente y hay otro que siempre es muy cambiante por la dinámica social de la población. Ya cayendo un poco más al problema para entender por qué es que luego proponemos una solución. El problema está definido desde una perspectiva de SAN como el riesgo elevado del deterioro de la utilización biológica de los alimentos y de la estabilidad nutricional, asociado a condiciones inadecuadas de inocuidad alimentaria en personas que viven con VIH en el Hogar de la Esperanza. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque cuando hicimos la investigación diagnóstica nos dimos cuenta de que como parte de la organización y por algunos aspectos presupuestarios, los mismos residentes del Hogar de la Esperanza son los encargados de la preparación de alimentos. De hecho, podemos ver en esta imagen de la izquierda el rol de cocina, donde ellos se turnan para ver quién hace la cena, quién hace el café, el almuerzo y demás. Esto pone en gran riesgo a la misma población si desconocen buenas prácticas. Debemos entender que muchas de esas personas vienen de calles en donde se han alimentado de alimentos que vienen de la basura, de productos que han recibido en la calle por donaciones y demás. Entonces, sus criterios en cuanto a qué es riesgoso para la salud o no están son muy dispersos o no están alineados a un tema de inocuidad y seguridad alimentaria. Cuando hicimos la investigación diagnóstica, además de preguntar si preparaban alimentos, preguntamos si habían escuchado el término inocuidad alimentaria y un 58% indicaba que no, de los cuales un 58% de los que sí preparaban alimentos. Y un 33% consideraba nada importante la inocuidad alimentaria en el servicio de alimentación. Esto muy asociado a su desconocimiento como término en general. Para la determinación del problema, ¿verdad? Se hizo un enfoque participativo, se hicieron unas entrevistas a los encargados técnicos, a los nutricionistas, al enfermero y al administrador, que nos dieron algunas perspectivas en cuanto al tema de funcionamiento de la organización, el tema presupuestario, entre otros. Para la población residente se desarrolló una encuesta de cultura e inocuidad basada en el comportamiento planificado, que es una teoría que dice que las cosas el comportamiento de las personas no se da simplemente porque yo lo solicito, sino que hay varios factores que determinan ese comportamiento, como lo cual es las normas guiadas, ayudas visuales,
el comportamiento en equipo, ¿verdad? Si mis demás compañeros o beneficiarios de la organización tienen un comportamiento similar, es probable que yo me vaya alineando ese comportamiento. Verificamos también las buenas prácticas en la cocina y las bodegas de almacenamiento con una guía del Ministerio de Salud para centros de alimentación y principalmente aspectos de observación dentro del Hogar de la Esperanza. Algunas de las cosas más críticas que encontramos cuando les preguntábamos si tenían acceso a agua y jabón y alcohol para lavarse las manos, un 47% dice que tiene agua y jabón. Y ahí cuando hablamos de jabón, se abre un paréntesis enorme porque hablaban de que tenían jabón de baño o jabón de trastes con el que se lavaban las manos, no específicamente el jabón antibacterial. Solo un 32% tenía agua, jabón y alcohol en gel. Y un 26% indicaba no tener, lo cual está muy asociado al riesgo que existe si esas personas se encargan de preparar alimentos. Y cuando se les hacía la consulta de que si se lavaban las manos antes de comer, un 79% decía que a veces, un 16% que siempre y un 5% que nunca. ¿Verdad? Considerando que el lavado de manos es una de las medidas más importantes para asegurar la inocuidad de los alimentos antes de consumir alimentos y durante la preparación. Es por ello que se pone en riesgo el tema de la inocuidad. Además de eso, se encontraron algunos aspectos de deficiencias en el control de plagas, presencia de algunos insectos y deficiencias en el manejo de los residuos, ausencia de procedimientos específicos de limpieza para asegurar la limpieza de las áreas de preparación de alimentos y bodegas. Mencionaban unas goteras en cocina que pueden ser también una fuente de contaminación. Alta rotación en personas encargadas de la cocina, ¿verdad? Como el proceso de ellos como tal, como organización, hay flujos de personas que están en internamientos, recaídas, gente que decide irse al hogar, gente que llega nueva. Muchas veces una persona que lleva 3 días como residente, ya mañana está preparando alimentos. Entonces, no es una persona que ha tenido como los procesos de integración del grupo, todavía no sabemos cuáles son sus prácticas, su cultura y demás, y ya está preparando alimentos en la organización, entonces hay un alto riesgo asociado. Temas de contaminación cruzada, igual en las áreas, en los procesos de cocción, deficiencias en la gestión de residuos. Ellos tienen un programa de compostaje, sin embargo, del proceso de tener los residuos orgánicos del comedor a llevárselos al compostaje, hay algunas deficiencias, lo cual permite la proliferación de algunos moscos, lixiviados y demás en las áreas de almacenamiento de alimentos que son fuente igual de contaminación. Limitaciones en infraestructura, de igual forma, el hogar en la parte de fondos, como paréntesis, ellos están financiados principalmente por una partida que les da la Junta de Protección Social y lo demás son donaciones de sociedad civil y empresas. Entonces sucede que a veces llega una donación de Walmart de un montón de chayote, cantidades que no van a gastar en una semana y tal vez no tienen dónde almacenarlo correctamente y comienza a deteriorarse, no todo se puede almacenar en refrigeración. Entonces ahí es donde la limitación de infraestructura también hace que cuando tienen donaciones en exceso, se genere también un poco de contaminación o de riesgo en los alimentos. El tema de presupuesto, ¿verdad? Es un presupuesto limitado principalmente para la atención de necesidades primarias, presupuestos de las personas encargadas técnicas y la alimentación. La poca supervisión, ellos tienen a cargo una nutricionista, pero no está todos los días ni está siempre en el área de cocina, está principalmente como la atención nutricional de las personas, los menús, las dietas y específicamente si hay algunos casos más complicados de personas que estén en VIH avanzado y tengan alguna dieta específica. Y con todo esto que vimos anteriormente con la encuesta, lo que encontramos es una débil cultura de inocuidad, ¿verdad? Asociada por aspectos de infraestructura y de organización que también no permiten que las buenas prácticas se puedan llevar de forma correcta. La débil cultura de inocuidad está estrechamente relacionada con la utilización biológica de los alimentos, porque si los alimentos no son inocuos, van a tener una menor absorción, pueden poner en riesgo a la población y en este caso específico de población VIH pueden tener problemas en la adherencia al tratamiento antirretroviral, lo cual puede generar otras contraindicaciones como recaídas eh, y complicaciones más severas en su estado de salud. Y finalmente, como dije al inicio, es un tema que se abarca desde el tema de seguridad alimentaria y nutricional al tratarse de la utilización biológica de los alimentos.
Como parte de los efectos, ¿verdad? Principalmente con esta problemática vemos que uno de los efectos es el incremento del riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, que ya lo comentamos, descompensaciones inmunológicas y clínicas que son recaídas por problemas de adherencia al tratamiento antirretroviral, infecciones que se pueden complicar, afectación, disminución de la utilización biológica de los nutrientes, aunque tengamos alimentos y están con problemas de inocuidad o con algunos peligros, pueden verse disminuida la utilización biológica de los mismos, y compromiso de los procesos de recuperación integral y reinserción social. El fin principal del hogar es que las personas se vuelvan a reinsertar a la sociedad. Si durante ese proceso tienen recaídas en su enfermedad, ya sea VIH u otras enfermedades transmitidas por alimentos, este proceso se va a ver interrumpido. Y si teníamos una meta de un plazo en meses X, este plazo puede aumentarse debido a enfermedades que compliquen su situación. En cuanto a los antecedentes, específicamente en el país no encontramos mucha investigación relacionada con VIH y temas de inocuidad o cultura de inocuidad. A nivel internacional, específicamente como tal el tema es poco abarcado. Lo que encontramos fueron 4 áreas donde pudimos clasificar los artículos o información que encontraba, que eran como aspectos relacionados con conocimiento y conducta de la población VIH, cómo algunos aspectos de entorno físico, exclusión y vulnerabilidad pueden afectar a la población VIH y su adherencia al tratamiento antirretroviral y al estado de salud. Algunas investigaciones en nutrición y hábitos alimentarios y aspectos estrechamente relacionados con cultura e inocuidad. Lo que hicimos fue un mapeo donde analizamos cada uno de los artículos y fui desarrollando como un análisis global, pero no específicamente como una investigación similar a la mía, sino realmente aspectos como desglosados, ¿verdad? Entonces encontrábamos algunos en Estados Unidos, la aplicación de modelo de 5 pasos para mensajes educativos, entonces enfocado en cómo educar a la población VIH con sistemas, con imágenes, para que la retención de la información fuera más fácil y no solo una charla magistral, sino con guías prácticas con imágenes. Luego en México teníamos algunas investigaciones en capacitación e inocuidad en comedores comunitarios, en intervenciones alimentarias. También teníamos en Brasil la revisión de intervenciones de higiene y lavado de manos. Mucho está asociado al lavado de manos porque, al igual que Costa Rica, muchas de las problemáticas son las malas prácticas y el abuso de sustancias. Aquí no nos vamos a detener mucho porque son muchas investigaciones. Aspectos teóricos, uno de los principales es la inocuidad, ¿verdad? Que es la garantía de que los alimentos no vayan a causar daño al consumidor cuando consuma o prepare los alimentos. Y está estrechamente relacionado con la utilización biológica, que es la capacidad del organismo para digerir, absorber y aprovechar los nutrientes de los alimentos. Y la inocuidad es una condición indispensable para la utilización biológica. Si un producto no es inocuo, no debería considerarse como alimento. Entonces, en el momento que tengamos riesgos de inocuidad críticos asociados a un alimento, ese alimento no debería considerarse como un alimento. Entonces, nuestras medidas o nuestras acciones deben estar enfocadas en prevenir esos riesgos para poder aprovechar los alimentos. La cultura de inocuidad como concepto clave eh, es el conjunto de valores, actitudes, conocimientos y comportamientos compartidos que determinan cómo las personas piensan, actúan y toman decisiones para garantizar la inocuidad de los alimentos en forma cotidiana. Cuando hablamos de cultura inocuidad, sabemos que puede haber cultura buena, positiva o negativa. Entonces, cuando las personas han vivido en calle y han tenido esas vivencias, han desarrollado una cultura que no es positiva, ¿verdad? Porque pueden consumir alimentos que están contaminados, residuos de alimentos, entre otros. El reto que tenemos nosotros es que estas personas que ingresan al hogar con esas diferentes culturas se puedan todas alinear a una cultura de inocuidad común para asegurar la inocuidad de los alimentos, considerando que ellos preparan alimentos. Si ellos no participaran directamente en la preparación de alimentos, el riesgo sería más bajo, porque es nada más alinearlos ellos a condiciones de higiene, pero el tener ellos la participación en la preparación de los alimentos de los mismos beneficiarios es donde el riesgo se vuelve más importante. Y por ello nosotros ocupamos que cada persona individual se alinee a una cultura de inocuidad organizacional. Hablaba de que el proyecto tiene una metodología basada en la teoría del comportamiento planificado, que fue desarrollada en 1985 por Einstein, que introduce formalmente la teoría del comportamiento.
Se utiliza para explicar y predecir comportamientos humanos, específicamente cuando el comportamiento no es completamente voluntario, ¿verdad? Cuando hay que cumplir normas, cuando existen limitaciones contextuales, recursos, entornos y habilidades. Y cuando buscamos un cambio conductual sostenible, no solo conocimiento. Por eso es que la metodología y la propuesta está basada en esto, porque no es una capacitación lo que ellos necesitan, es algo sostenible que permita que su cultura cambie de forma sostenible en el tiempo. La teoría del comportamiento se divide en actitudes hacia el comportamiento, las normas subjetivas, el control conductual percibido y la intención conductual. En el caso de la actitud hacia el comportamiento, son las creencias, valoración personal sobre realizar o no una conducta. Por ejemplo, la actitud hacia un comportamiento como el lavado de manos depende mucho de mi vivencia. No es lo mismo si vengo de la calle, cómo considero yo el lavado de manos, que realmente en la calle probablemente sea innecesario o no se haga, a cuando ya yo estoy en un lugar donde me lo exigen, me dan capacitaciones y demás. Ya mi actitud hacia el comportamiento cambia. Las normas subjetivas son percepciones de la presión o expectativas sociales a realizar la conducta. Si todos lo hacen, aunque no esté normado, yo voy a entender que tengo que hacerlo. Entonces buscamos que en forma solidaria y en comunidad, considerando comunidad la organización, podamos ir generando esas normas subjetivas para que las personas modifiquen su comportamiento. El control conductual percibido es la percepción de la capacidad y recursos para realizar la conducta. Si yo quiero conductas, también tengo que dar recursos para que haga coherencia. Y la intención conductual, motivación y decisión consciente de realizar la conducta. ¿Qué tanto me importa a mí lo que estoy haciendo? ¿Qué tanto me importa a mí si hay alguna afectación a las demás poblaciones? Y el comportamiento finalmente es la acción observable resultante de la intención y el control percibido. Ya pasaríamos a la propuesta del proyecto, que tiene como nombre Fortalecimiento de la cultura de inocuidad alimentaria en el lugar de la esperanza, un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional basado en la teoría del comportamiento planificado. Como objetivo principal está fortalecer las condiciones de inocuidad alimentaria del servicio de alimentación del Hogar de la Esperanza, mediante un programa estructurado de fortalecimiento de la cultura de inocuidad alimentaria para reducir el riesgo de deterioro de la utilización biológica de los alimentos y de la estabilidad nutricional en las personas que viven con VIH beneficiarias. Y se divide en 4 objetivos específicos. El primero es diseñar un programa de capacitación en inocuidad alimentaria y buenas prácticas de higiene, adaptado a las características y necesidades de la población beneficiaria para el fortalecimiento del conocimiento y las actitudes relacionadas con la manipulación y consumo seguro de alimentos. Aquí es importante que tiene que estar adaptado a las condiciones. ¿Por qué? Porque no todas las personas que están en el Hogar de la Esperanza tienen el mismo grado académico, algunas no saben leer o escribir. Entonces hay que buscar las formas en que podamos llegar con el conocimiento para que ellos puedan recibir la información y aplicarla. Como segundo objetivo está elaborar un sistema de señalización y material visual accesible que facilite la adopción de prácticas seguras y normadas de inocuidad alimentaria en el servicio de alimentación del Hogar de la Esperanza. El tercero es proponer un modelo de acompañamiento solidario institucional orientado al fortalecimiento del autocuidado colectivo y de las normas compartidas. Aquí buscamos que la organización tengamos un apoyo como tal de todos los que residen en el hogar y de forma conjunta puedan replicar buenas prácticas o de la otra forma más bien tratar de reducir prácticas que consideramos negativas. Y finalmente, definir un sistema participativo de monitoreo y retroalimentación continua para el seguimiento de la cultura inocuidad alimentaria. Es decir, vamos a tener algunos indicadores con los cuales vamos a ir dando seguimiento y de forma participativa vamos a estar monitoreando cómo vamos en esos aspectos. En cuanto a la entidad ejecutora va a ser el Hogar de la Esperanza, la Junta Directiva del Hogar de la Esperanza tiene mucha anuencia con el proyecto. Entre todas las problemáticas que la organización tiene, sabemos que esta es una que es factible en el tiempo y por temas presupuestales. Ellos tienen la intención de implementarlo porque el diagnóstico que se hizo fue una línea base para entender cómo estaban desde una perspectiva de alguien externo, porque de forma interna no se puede generar ceguera de taller, ¿verdad? De que uno está acostumbrado a que los sistemas son iguales. Y cuando hacemos una evaluación, lo que vemos, en lugar de ver problemas, podemos ver oportunidades de mejora. Luego tenemos 3 técnicos que nos van a ayudar mucho en la implementación, que es el nutricionista, el enfermero y el administrador. Y evidentemente necesitamos del personal de servicio de alimentación, que son los mismos residentes del Hogar de la Esperanza, que son claves en este proceso. Y yo aparezco acá como
voluntario, porque la idea es que para que el proyecto sea sostenible, estar con un apoyo de mi persona de forma voluntaria para dar seguimiento a algunos aspectos, no como líder del proyecto, sino como asesor en algunos aspectos de implementación, materiales, entre otros aspectos. Cuando hablamos del tema de pertinencia y por qué esta propuesta es pertinente para un tema relacionado con seguridad alimentaria y nutricional, hay que considerar que, bueno, está alineado al pilar de SAN de la utilización biológica de los alimentos, que ya hemos hablado bastante, que es la utilización de los alimentos. La priorización del problema, existe interés en mejorar la inocuidad crítica, aunque está limitada por los recursos. Hay otro montón de problemáticas que tiene la organización, pero muchos no se pueden resolver sin requerir grandes cantidades de dinero para su inversión. Entonces, en una priorización, este proyecto o esta propuesta es factible en el tiempo y de forma económica. Está alineada a políticas públicas nacionales, alineada a la Política Pública Nacional de Nuclear los Alimentos y el Plan SAN-CELAC. Y está también alineado al marco internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el hambre cero, salud, agua y saneamiento y reducción de las desigualdades, cuando consideramos específicamente que la población VIH es una población vulnerable y estigmatizada, que es el siguiente aspecto, ¿verdad? Que es la población que vive con VIH en situación de alta vulnerabilidad social. También, en cuanto a pertinencia cultural, no busca cambiar la dieta directamente, busca mejorar la manipulación y la preparación y inocuar los alimentos. No venimos a imponer, venimos en forma comunitaria a buscar opciones para mejorar. Base científica, apoyado en la evidencia científica y en la teoría del comportamiento planificado, que nos da una guía metodológica para el abordaje. Recursos disponibles, contamos con el nutricionista, el enfermero, el administrador y el voluntario para apoyo técnico. Participación comunitaria, cuando hablamos de comunitaria son de los mismos residentes, entonces el proyecto busca que estos mismos residentes que están en el hogar puedan participar de forma activa y constructiva en el proyecto. Y finalmente, el impacto esperado, reducir los riesgos de inocuidad alimentaria, fortalecer la cultura de inocuidad alimentaria y disminuir el riesgo de afectaciones a la salud por enfermedades transmitidas por alimentos. Cuando hablamos de brechas, ¿verdad? Actualmente tenemos un servicio de alimentación con riesgos de inocuidad, prácticas inconsistentes de higiene, brechas de conocimiento de inocuidad, manipulación de alimentos, un alto riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y una débil cultura de inocuidad. Lo que queremos lograr con la propuesta de solución es un servicio de alimentación seguro e inocuo, buenas prácticas estandarizadas y sostenibles, personal y residentes capacitados y comprometidos, reducción del riesgo sanitario, cultura de inocuidad basada en los riesgos de inocuidad y, evidentemente, eh, la utilización biológica de los alimentos de forma adecuada. Para este proyecto igual se define una ruta metodológica que está alineada con los objetivos, que el primero es la formación y sensibilización en inocuidad alimentaria, que es la capacitación adaptada a la realidad del hogar, relación entre inocuidad, salud y autocuidado, reforzamiento de percepción del riesgo, y eso está alineado con el componente de la teoría del comportamiento planificado de actitudes. En el caso de la adecuación del entorno y la señalización, que es el objetivo 2, vamos a hablar de señalización clara de puntos críticos, material visual accesible e inclusivo, organización del área de alimentación, y eso está relacionado con el control conductual percibido. En el caso del objetivo 3, igual es la construcción de normas colectivas y corresponsabilidad, que es que como grupo definan prácticas esperadas, promoción del ejemplo y apoyo mutuo, acuerdos colectivos y autocuidado alimentario. Aquí es importante que todo el proyecto, al igual que la metodología del hogar, no está alineado en prácticas punitivas o de castigo, sino más bien en normas en que busquemos más bien buenos ejemplos y promocionar lo bueno, tratar de multiplicar lo bueno y no solo buscar castigo. Y finalmente, el monitoreo, retroalimentación y mejora continua, observación participativa de las prácticas, cómo hemos sentido que ha cambiado, qué se puede mejorar todavía, cómo han dado los indicadores, retroalimentación continua y respetuosa, ajustes y refuerzos periódicos, que esto está alineado para asegurar la sostenibilidad de las demás áreas. Y en cuanto a los productos y resultados esperados por objetivo, el objetivo 1, que se resume en capacitación, los productos son programas de capacitación diseñados, materiales educativos adaptados a lo que les decía, ¿verdad? De personas analfabetas que requieren materiales adaptados. Y de igual forma, por el tipo de población, no podemos pensar que el programa de capacitación va a ser 2 horas de una capacitación tipo
una presentación y una persona hablando, ¿verdad? Ocupamos actividades más prácticas, módulos breves que permitan la adquisición de conocimiento de una forma interactiva. Y el resultado esperado es la mejora del conocimiento, actitudes y percepción del riesgo y inocuidad alimentaria. En el caso 2, objetivo 2, señalización. Producto, sistema de rótulos, pictogramas, infografías y ubicación en puntos críticos. El resultado esperado, facilitación del control conductual percibido y reducción de errores en prácticas cotidianas. Podemos tener rótulos de temperaturas de cocción, procedimientos de limpieza, entre otros. El objetivo 3, alineado al acompañamiento solidario, espacios de diálogos, acuerdos colectivos, bitácoras participativas y el resultado esperado, fortalecimiento de normas compartidas y de autocuidado colectivo. Y objetivo 4, el monitoreo, ¿verdad? Que es lo que nos va a ayudar a asegurar que el programa se mantenga, indicadores simples, listas de verificación, espacios de retroalimentación, volviendo a lo mismo, no es punitivo, sino como oportunidades de mejora, y resultado esperado, seguimiento continuo y mejora progresiva de la cultura nuclear. Finalmente, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional va más allá de ofrecer alimentos suficientes. Exige asegurar que cada alimento sea inocuo, preparado con conocimiento, compromiso y responsabilidad colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por tu presentación. Eh, Iniciamos ahora con un periodo de 20 minutos para preguntas y comentarios por parte del tribunal examinador, e igualmente un espacio de réplica por parte del estudiante. Así es que para seguir el protocolo interno, yo le doy la palabra a la profesora Katia Solano. Gracias. Ronald, primero felicitarte, ¿verdad? Como decía Leonardo, por el trabajo que hiciste y sabemos que ha sido varios tiempos ya intentando sacar el trabajo, pero cuando ya te ubicaste, ¿verdad? Realmente ha sido muy, muy, muy fluido el trabajo. Yo nada más quisiera em, referirme a dos cosas y más que preguntas es si nos puedes comentar. em, Porque yo creo que ya lo has ido tocando en la presentación. Siempre que uno hace una maestría, creo yo que tiene su carrera de base muy presente, ¿verdad? Evidentemente porque son los conocimientos que, pues, que tiene más fortalecidos y además también al ser una carrera, una maestría profesional, pues eso es lo que se quiere, ¿verdad? También fortalecer el ejercicio profesional. Entonces, en esa línea yo quisiera preguntarte, ¿qué te aportó la maestría en el análisis de esta problemática y el abordaje también que no hubieses hecho, ¿verdad? Si no tuvieses la maestría, sabiendo que tu carrera base se relaciona con la temática también. Eso en primer lugar. Y luego nos comentaste toda la problemática que vemos que es muy compleja. em, Sobre todo considerando la población objetivo y todas las características que ya nos comentaste. Entonces, quisiera preguntarte también o que nos comentaras cuál es el factor crítico que piensas que hay en la viabilidad de la propuesta o en logros, ¿verdad?, que podría tener esta intervención y cómo piensas que podría resolverse ante una eventual dificultad, ¿verdad? Esas dos cosas. Ok, con la primera de la aplicación en la profesión, yo soy ingeniero de agronegocios de profesión, trabajo principalmente, y como dijo la profe, en temas de calidad y inocuidad, entonces esa parte está muy fuerte. Eh, la maestría, sin embargo, durante los cursos, ¿verdad? Le abre uno una visión más holística a los sistemas alimentarios y de la parte humana, porque yo siento que el componente social es muy fuerte. Al desarrollar mi maestría, bueno, la tesis, el proyecto de trabajo final de graduación en una población social vulnerable y demás, y entender que si fueran colaboradores y hay que explicarles y alinearlos a una metodología, a modificar su cultura, no podemos alinearnos a un pasa no pasa, a un blanco y negro, ¿verdad?
o a un sistema punitivo de amonestaciones, que es muy común en otros sistemas más corporativos, ¿verdad? Donde las personas se amonestan, no funciona, y donde el enfoque no es tan social. Entonces, gracias a todo este proceso de investigación diagnóstica, sufrimiento y demás, llegué a la teoría del el comportamiento normado, que tal vez no tenga muchas aplicaciones en cultura y inocuidad, pero esta este planteamiento para el lugar de la esperanza es replicable, no solo para este tipo de organizaciones, sino para otro tipo de empresas en donde nosotros, cuando ocupamos en algún momento normar el comportamiento de alguna población X para el cumplimiento de los objetivos, podemos seguir una línea similar, ¿verdad? Con indicadores, apoyo solidario, no individualizar las acciones o no solo pensar que con un documento que es la capacitación ya es suficiente, sino que hay que pensar que son personas que están atrás y ver cómo hacer que de forma colectiva mejoren los aspectos. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la viabilidad, eh, pues sí, la organización es bastante compleja en su funcionamiento por la población que trabaja, por el tema presupuestal, eh, por ende el tema de presupuesto, ¿verdad? Realmente no es tan significativo. Lo que siento que podría afectar, o algunos de los factores que están considerados más grandes, es uno, el apoyo de la organización, ¿verdad? En tiempos y demás, para que los nutricionistas y los demás estén apoyando la iniciativa. Eh, y un punto muy crítico es la rotación del personal, porque si estamos con un proyecto, trabajando con personas y tenemos una rotación muy alta, eso podría afectar a largo plazo tal vez la conclusión de los objetivos. No que no se logren, pero tal vez sí que requiera un poco más de tiempo para alinear al personal, porque no es lo mismo si ya lleva 6 meses con un personal y de pronto el 50% de la población cambia. Igual valdría la pena tener que hagan ellos mediciones en cuanto a cuál es su estándar de rotación de personal, ¿verdad? Que creo que no tengo el dato real de cuánto varía en la población, pero sí, principalmente sería esa parte del cambio de la población, porque todo el avance que tendríamos se podría estar perdiendo. Igual ellos tienen una población que se mantiene casi permanente, pero no es seguro que vaya a estar. No sé si complete todo o si me hace falta algo para ampliar. Muchas gracias, Hola, André. está bien, Gracias. satisfecho. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, André, me corresponde a mí, eh, yo te diré, lo primero es que es muy agradable escuchar a un ingeniero, ¿no? De especialidad, refiriéndose a las Andes de una visión tan integral, ¿no? Tan holística, ¿verdad? Y con una propiedad tan alta como lo haces. Así es que yo te felicito por eso, pero te felicito por tu gran esfuerzo, que ha sido un esfuerzo sostenido, ¿verdad? Porque han sido varios años, supongo que cayendo, levantando, etcétera, y que finalmente lograste un trabajo de mucha calidad. Y no solo me refiero a la exposición, sino también al trabajo escrito, que obviamente yo lo revisé con mucho detalle, que es un trabajo muy coherente, muy fluido, muy viable. Y eso, mm, mm, digamos que eh, es lo que más me ha sorprendido. Yo conozco tu calidad como estudiante en diferentes áreas, pero yo recuerdo, contextualizarlo un poco, recuerdo cómo iniciamos con este tema, ¿no? Cuando nos lo planteabas como un anteproyecto en los seminarios y en los cursos, etcétera, y que había muchos intercambios y opiniones de los profesores, incluso de compañeros, en muchos aspectos, ¿no? En términos de la afinidad temática, en términos de, digamos, de la diversidad de problemas internos que podría tener el lugar de la esperanza, de cómo priorizar estos problemas, de, 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 de definir un poco el problema final, de las características del diagnóstico y los instrumentos que estaríamos utilizando, ¿verdad? Incluso en términos de tamaño de la muestra, ¿verdad? Y es que aquí vos presentás el trabajo, el producto final, pero nosotros no conocemos el proceso metodológico que ocurrió, la anuencia de la población objetivo a una acción como esta, ¿verdad? La adaptación, digamos, de este problema y de su planteamiento a los requisitos y a la guía del trabajo final de graduación de la maestría. Eh, e incluso
a sostener la actitud, ¿verdad? Vos como estudiante, a pesar, digamos, de situaciones personales que normalmente se presentan en este proceso, ¿verdad? Entonces, concretamente, eh, yo quisiera conocer un poquito tu experiencia objetiva y subjetiva de cómo fue este proceso, ¿verdad? De la percepción preliminar de un problema hasta la definición de un problema ya definitivo y significativo. El acercamiento al personal, ¿verdad? Las modificaciones que sufrió el enfoque, el diagnóstico, la identificación del problema, el planteamiento metodológico. Si hubo cambios, porque no lo sé, entiendo que algún cambio hubo en lo interno del lugar que pudieran afectarte. ¿Y cómo llegaste, por así decirlo, a un grado de simplicidad, que en realidad es un grado es una complejidad muy estructurada y muy coherente, ¿verdad? Desde un inicio de partida que tenía complejidades importantes, ¿verdad? Eh, entonces, más que una simplicidad, digamos, ¿cómo llegaste a esa claridad, a esa limpieza de planteamiento del problema, del componente teórico, del componente metodológico? ¿Verdad? Eso enfatizo en ese comentario y en esa reflexión que quisiera escuchar de vos, porque creo que es un elemento también muy importante para los compañeros y las compañeras estudiantes que han asistido a esta presentación, ¿no? Y luego un par de preguntas ya más concretas. Eh, Tu participación en la ejecución del proyecto. ¿Cómo se garantiza que vas a estar ahí efectivamente durante la ejecución bajo esta figura que propones de voluntariado, ¿verdad? Que es algo que normalmente uno no entendería, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a hacer un voluntariado para ejecutar este proyecto? Ya yo soy máster, etcétera, etcétera, pero quiero seguir, lo voy a ejecutar. ¿Cómo se entiende eso, verdad? Y luego te iba a hacer otra sobre el presupuesto, pero creo que ya eso lo explicaste con el tema de viabilidad, ¿verdad? Entonces, esta población, como cualquier otra población vulnerable, eh, no vamos a decir que tiene resistencia al cambio, porque sería, digamos, llevar a un nivel demasiado superficial una condición estructural de calle y de infancia y de muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esa quizás pueda ser una tercera pregunta. ¿Qué esperamos realmente? ¿Qué tipo de cambios esperamos en una población que además rota o no está en forma permanente? En términos, digamos, del cambio de toda esta visión, de las actitudes, de las conductas, etcétera. Eso, Ronald. Mm. Ok, por partes voy. Y con respecto a la parte del proyecto, ¿verdad? La determinación de la problemática y demás, eh, nosotros comenzamos con el diagnóstico en uno de los cursos de Warner, eh, y ahí tuve como el primer acercamiento a la organización. eh, Tal vez uno se deja llevar por las ideas que también tiene la organización como necesidades, ¿verdad? Y en ese momento, una de las ideas que ellos tenían se alineaba a cosas desde mi carrera que también conocía, eh, y que ya estaban como adelantadas o planificadas para que se desarrollaran. Entonces ahí era cuando teníamos el proyecto de integrar huertas y aves para consumo de proteína, Ujú. ¿verdad? De acuerdo. Eh, que en la idea suena muy bien porque tiene que ver con acceso, disponibilidad, pero cuando uno ya comienza a entender más la población y analizar la ubicación también del hogar, hay un montón de banderitas rojas que dicen que la viabilidad no va a funcionar, ¿verdad? Por la cercanía a un río que tienen, por el riesgo sanitario de que estas mismas personas manipulen los alimentos y también estén cuidando a las aves y tengan como todo el tema y demás. Y cuando hablamos de una parte presupuestaria, que a mí siempre me brincaba el ojo y yo decía, ok, ¿cómo voy a proponer un proyecto donde hay que comprar alimento para las gallinas en lugar de comprar alimento para las personas? ¿Verdad? Entonces, la profe Katy sabe que ahí sufrimos un montón. Eh, y Mm. llegué al punto donde ya dije, ya, ahí ya no va a avanzar, porque no lográbamos, aunque fuera una idea que la organización tuviera, porque igual necesidades la organización tenía un montón, pero muchos requerían o presupuesto o la viabilidad no estaba. Eh, Mediante la observación, que igual pude desarrollar cuando estuve con ellos, eh, Ujú. esa parte de la alimentación, de la preparación de alimentos, siempre estuvo ahí.
pero nunca tuvo como el foco, porque uno como que se emociona con la idea de que ya está un poco avanzada, puede desarrollarlo, y ahí estaba como respirándome en la oreja y nunca tal vez le puse la atención suficiente. Ujú, Conversando con la profe Katia, hablábamos de la población, de las diferentes problemáticas, y la profe Katia me comentaba de un proyecto en algún momento con personas encargadas de recolección de basura, en donde las prácticas de inocuidad también se ponen un poco en riesgo por las mismas costumbres que tienen ellos y la exposición a la contaminación y demás. Entonces ahí también se me hizo como una lucecita, yo dije, por aquí puede ser. Hice algunas consultas a algunos colegas de la Escuela de Agronegocios, donde una profesora algo me comentó de la teoría de comportamiento planificado, que nunca la había escuchado, ni sabía que existía. Y cuando comencé a leer y encontrarme algunos artículos de personas en Estados Unidos que habían hecho material de capacitación adaptado para poblaciones VIH, para poblaciones con de calle, uso de sustancias, yo dije, por aquí podemos trabajar. Alineado, como dijo la profe Katia, a que se alinea a mi carrera base, a mi experiencia principal en temas de inocuidad, pero también con un enfoque muy grande y un impacto que se puede desarrollar en la organización y también podría ser replicable el modelo en otras organizaciones. Porque no viene a imponer una norma, no viene a decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas, sino lo que buscamos es también como ese empoderamiento de las personas en cuanto a su proceso de alimentación, que identifiquemos buenas prácticas, malas prácticas, no de forma punitiva, sino más bien motivacional. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Quién sabe mejor hacer esto? ¿Cómo se limpia esto? ¿Quién es mejor limpiando? ¿Cómo podemos utilizarlo para desarrollar esa cultura? Y es un reto enorme en cuanto a la población, ¿verdad? Porque la ujú. población es conflictiva muchas veces. Hay que tener una forma muy cuidadosa al momento de hablar, ¿verdad? No podemos hacer señalamientos punitivos ni de malas prácticas como tal, porque son personas que tienen una sensibilidad social muy diferente. Y ahí como para cerrar esa idea de la claridad de la investigación, fue realmente cuando se unieron con esas tres cosas, lo que hablé con la profe Katia sobre las personas recolectoras de basuras y su exposición, cómo eso afectaba sus hábitos, ¿verdad? Como el lavado de manos que no existía. eh, Algunas observaciones que ya había hecho al mismo hogar y donde había visto ese aspecto, pero no lo había considerado tan importante, tan relevante tal vez porque lo vi como de una perspectiva simplemente como de inocuidad. No lo había visto tan alineado como un concepto mayor. Y la teoría del comportamiento planificado, que fue como la base metodológica que pudo estructurar de esa forma simplista que decís, ¿verdad? Como más organizada, lineal, para el proyecto que haga coherencia. En cuanto a la pregunta de por qué sí considero que hay viabilidad siendo un voluntariado, el proyecto está estructurado para que aún sin el voluntariado el proyecto pueda funcionar, ¿verdad? Más de entregar las funciones y asignarlo. Pero cuando uno tiene el espacio y la oportunidad de ir al Hogar de la Esperanza, eh, ellos se abren con uno un montón. Es muy difícil no sentir el sufrimiento, perdón, no sentir el sufrimiento que ellos han tenido. eh, Siempre están muy anuentes a conversar con uno. Muchas veces, cuando yo iba, durábamos más hablando de su vida y me contaban de sus experiencias, de lo que habían sufrido, de cómo el hogar los había salvado. Entonces, en esa parte social, siento que me cambió mucho. Ya conocía la organización y por eso eh, es mi intención de poder aportar un granito de arena en una situación tan compleja y tan estigmatizada como son ellos. Muchas gracias, Ronald.